Hola, te habla el maestro Cristian Castaneda. Vamos a hablar del servicio público. Podemos entonces afirmar, podemos concluir que la actividad de servir al ciudadano es una necesidad en todo estado, ya que desde que el mismo hombre existe, desde que el humano existe, depende de una colectividad. ¿De acuerdo? Es necesario fijar reglas sociales, morales y jurídicas para una convivencia sana. Partiendo de ese anhelo, es necesario entonces que exista un árbitro, una actividad encomendada al Estado para regular la actividad o en su caso la relación que hay entre los gobernados y gobernantes. Pero esta, ¿cuándo ocurre? Cuando nace formalmente en Francia, donde pues de una forma directa del Estado se ejercía a través, en su caso, por servidores públicos o por una concesión otorgada a particulares, quienes eran contratados para poder otorgar un servicio al ciudadano en beneficio del mismo. Pero me gustaría comenzar descifrando o entendiendo cuál es el concepto del servicio público. Podemos determinar que es toda actividad cuyo cumplimiento debe ser asegurado a la luz del derecho. Y este debe ser regulado y controlado por los gobernantes, porque el cumplimiento de esta actividad es necesaria para la realización del desarrollo de interdependencias social. Este es de naturaleza que no puede ser realizada completamente, sino por la intervención necesariamente de la fuerza gubernamental. ¿Y para qué? Bueno, es necesario dar satisfacción de forma regular y continua a ciertas categorías de necesidades de interés público. El Estado necesita determinar primeramente cuáles son esas necesidades colectivas que deben de colmarse a través de la prestación de un servicio público. Y para ello, una vez esto, tendría que establecer un régimen jurídico a través de la emanación de normatividad para que tenga por objeto, pues, entenderse cuál es el procedimiento eficiente por parte del Estado frente al ciudadano para aclarar de toda luz del derecho de qué se trata la naturaleza de X servicio público. Es importante establecer o, en este caso, enunciarles cuáles son esos principales servicios públicos que debe de prestar el Estado mexicano que se encuentran consagrados en la Constitución. Bueno, el más importante y que es ahorita uno de los momentos más críticos del gobierno federal, que nos encontramos en una crisis de inseguridad pública, por consiguiente, deben de esforzarse todas las instituciones en este momento para poder, y es una obligación del Estado, entregar al ciudadano una seguridad, un plan de seguridad nacional adecuado, que colme los extremos de las necesidades de todos y cada uno de los gobernados. Y por supuesto, en ese orden de los principales servicios públicos, encontramos el de la educación y la cultura. ¿Por qué estamos anunciando como el segundo? Porque principalmente un país educado significa un país que puede sobresalir y puede proyectarse adelante, ¿de acuerdo? Necesitamos una educación de calidad. El Estado está obligado a satisfacer al ciudadano derecho y acceso a la educación. La asistencia médica, otro de los derechos más, inclusive servicio público, si lo vemos desde la perspectiva de la obligación del Estado frente al ciudadano, pues significa que debe de colmar la necesidad de las personas en el tema precisamente de la necesidad de abordar los hospitales para poder satisfacer sus necesidades el ciudadano. También de seguridad social significa que debe de prever lo necesario el Estado para que el ciudadano activo laboralmente cuente con servicio médico, que cuente con los planes para la jubilación. La vivienda. Hay quien confunde, dice, el Estado es una obligación de darme vivienda, y ha habido países, ha habido personas en ciertos países que han confundido que me tiene que dar una casa al Estado, y no es así. El Estado debe de garantizar como servicio público que exista la vivienda necesaria a través de las concesiones públicas respectivas, a través de los desarrolladores de obra pública, para que se encuentren las viviendas de forma adecuada con las medidas y capacidades físicas respectivas para que se colme la necesidad, pues, de una vivienda
justa de en torno a la ley, ¿de acuerdo? Transporte, por supuesto, las vías de comunicación, las vías de transporte, necesariamente tendríamos que tener el ciudadano garantizado la comunicación terrestre y aérea para poder desarrollar nuestras necesidades como gobernados. Los servicios públicos económicos, pues por el siguiente aquí tendríamos un abanico extenso de todos los servicios públicos que significa por parte del Estado para colmar y la relación que existe entre los gobernados entre sí para desarrollar economía, para desarrollar comercio, y el Estado mismo tiene que garantizar que existan todos y cada uno de estos. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos finalmente precisar que el servicio público tiene como esencia misma el espíritu de los hombres, ya que precisamente desde este momento se ha entendido que ciertas obligaciones se imponían a los gobernantes con los gobernados y que la realización de estos deberes eran la consecuencia, la justificación misma de la fuerza. Se podía ver desde ese entonces como una cuestión obligatoria frente al ciudadano, ¿de acuerdo? Principalmente estuvimos ahorita analizando cuáles son esos tópicos del servicio público y que el Estado tendría que garantizar al ciudadano. Muchas gracias.